escuchado hablar de Sigmund Freud y Michel Foucault, dos grandes filósofos que aportaron grandes teorías que nos hacen entender un poco acerca del desarrollo de una sociedad, una cultura y del ser humano. En este video hablaremos un poco acerca de la represión que plantea Freud y de la hipótesis represiva de Foucault. Sigmund Freud nos habla de que el malestar en la cultura está basado en procesos sociales, en la subjetividad de la época y crear hipótesis de psicoanálisis. La construcción de la sociedad está destinada a crear orden y a regular los vínculos entre las personas. Cuando Freud habla de la cultura se refiere a todos los límites, costumbres, tabúes o religiones que se han creado en base a la construcción social de los individuos. Cuando Freud empieza a trabajar en el psicoanálisis se da cuenta de que la represión es uno de los pilares básicos para poder entender el aparato psíquico. El término de represión suele utilizarse para mencionar las acciones llevadas a cabo desde el poder para cohibir el placer. Sobre las pulsiones del ello lo hace el superyo, para regular la conducta y poder moderar la conciencia moral. La conciencia moral es el ideal del superyo y responde a las preguntas de ¿qué tengo que hacer para no ser censurado? ¿Qué hacer para complacer a la autoridad? Esta conciencia primero es externa, por ejemplo, la figura de la autoridad de los padres diciendo qué hacer, y luego se logra interiorizar por el individuo. Por eso se entiende que sufrimos más de lo que somos felices, y esto se genera mediante la negación del placer. El deseo sexual es parte de nuestra naturaleza, pero al sentirlo se crea una culpa constante todo el tiempo. Siempre está ahí, ya que es una herramienta que utiliza la conciencia moral para formarse y reprimir las pulsiones de placer y de exclusión. Por eso, Freud introduce el concepto de la sublimación. Este proceso consiste en un desvío a nuevos destinos de la pulsión sexual. Se trata de mudar el fin pulsional hacia una actividad desexualizada como hacia fines socialmente aceptables. Por lo tanto, el individuo siempre estará tratando de hallar la satisfacción propia. Para poder lograr este proceso, el individuo debe tener un propósito cultural lo suficientemente fuerte para que las pulsiones de carácter sexual puedan ser sublimadas y no perder la esencia para poder alcanzar el logro cultural o social. Por otro lado, Michel Foucault nació en Poitiers, Francia, el 15 de octubre de 1926 y murió en París el 25 de junio de 1984. Michel Foucault fue un filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés. Teoría de la sexualidad es un libro que Foucault publica en el año 1976. En este texto se habla sobre ciertos aspectos de la sexualidad y discursos sobre algunas disciplinas como la psiquiatría, la pedagogía, el psicoanálisis, que analiza las historias de la sexualidad. El argumento más importante y por el cual empieza y se crea este libro es el concepto de la hipótesis represiva. La hipótesis represiva es básicamente cuando se piensa que la sexualidad es un discurso sobre el cual hay que ejercer una represión. Foucault dice que nunca se ha hablado más de sexo que en la actualidad y por ende no apoya esta premisa. El problema es que se habla de la sexualidad de una manera normalizada. En el discurso del psicoanálisis se presentan formas de describir la sexualidad y dar lugar a ella. El psicoanálisis es un manual de comprensión humana y Foucault se pregunta por qué el hecho de reprimir la sexualidad va a hacer que entender que a partir de esto se crea un discurso que amplía la voluntad de querer saber y así permite el ejercimiento del poder. Foucault dice que el poder es horizontal, que se basa en las relaciones de poder. Y por otro lado, la hipótesis represiva supone un poder soberano, es decir, vertical. Foucault dice que ya no estamos en una sociedad de control, en donde sería válida una teoría de Freud. Él supera a Freud y la represión de la que habla. Foucault piensa que al saber de sexo aprenderemos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza humana. Se hace creer que la sexualidad es algo problemático y tenemos que poder controlarlo, porque si no lo controlamos estamos enfermos. Y para las instituciones, tener un control crea una anomalía de la sexualidad, y estas anomalías son... Empecemos por la histerización del cuerpo femenino. Es un concepto que explica que el cuerpo femenino es el centro de la definición de género. Eres hombre porque no eres mujer. Es el que está alrededor del cuidado y la que ejerce un mayor mercantilismo. Es la gestión del cuidado en el cuerpo femenino. Después está la pedagogización del cuerpo del niño. El niño también tiene un cuerpo y una sexualidad, pero esta no está activa, por eso está en desventaja frente al hombre. Debe haber una cierta pedagogización acerca del cuerpo del niño y sus funciones para saber cómo debe vivir su sexualidad desde su género. Por otro lado está la socialización de las conductas procreadoras. Son las enseñanzas que se dan a partir del motivo de la sexualidad. Hay dos motivos dentro de la sexualidad. La sexualidad dispositiva, que es las relaciones sexuales, y
el de alianza, que es el matrimonio, y la sexualidad desde la alianza es lo más normal que hay. Por último, la psiquiatrización del placer perverso, aquello que dentro de las prácticas sexuales no se ve como normal, es de un carácter perverso y pervertido, como las prácticas fuera de los heterosexuales, los fetiches y todas las ideas que vayan en contra de la reproducción. Foucault dice esa frase, lo que quiere decir que la sexualidad se piensa como una enfermedad que tiene que pasar el ámbito psiquiátrico donde se le van a hacer intervenciones. Esta es una técnica que se invirtió hacia la población para así poder tener control sobre nosotros, hacernos reflexionar y creer que estamos enfermos. En política, la sexualidad define al individuo y sus gustos. La sexualidad se convierte en un dispositivo de biopoder, ya que es un saber y como todos los saberes es un conocimiento. Al momento de saber acerca de la sexualidad, empezamos a reconocer lo que somos como persona, es decir, empieza un poder en nosotros. Freud nos explica el aparato psíquico y las pulsiones. Y gracias a esto entendemos que Foucault nos deja claro que ya no hay represión. Por el contrario, se nos incita a hablar de sexo, pero nos dicen cómo. Gracias a que estudiamos estos autores podemos entender cómo funciona nuestra mente y el impacto que tienen nuestras acciones diarias. Gracias por escuchar.